¿Se está persiguiendo eficazmente el fraude fiscal en España? No. Realmente los objetivos de la inspección realmente lo que persiguen son los errores del contribuyente. Digamos, esa es la esencia. Pero dentro de esos objetivos también hay fraude puro y duro. Pero en general se persiguen los errores del contribuyente propiciados por una legislación caótica. Hay artículos que cuantos más los lees, más dudas te surgen. Y por una jurisdicción de lo contencioso que, digamos, no funciona todo lo bien que debería funcionar. Se dice que el fraude tributario es el 24% del Producto Interior Bruto. Estamos hablando de un fraude en bases imponibles de 250.000 millones de euros. Mientras la Hacienda Pública, ¿verdad?, pues se dedica a corregir los errores del contribuyente. Entonces, si perseguimos los errores del contribuyente para que haya fraude fiscal, luego dolo, es decir, voluntariedad de defraudar, nos encontramos en que no hay fraude fiscal. ¿Si son errores? Bueno, vamos a ver. En realidad, los errores del contribuyente se deberían de regularizar sin ningún tipo de sanción. ¿Qué es la deuda media? Bueno, la deuda media, esto es un poco difícil de explicar. Vamos a ver. Cuando a un inspector se le asigna a un contribuyente, que se ha incluido en plan de inspección, el programa informático le asigna una deuda media a ese contribuyente. Y el inspector, si no hace unas actas por el importe de esa deuda media o más, pues no cobra productividad. Pero vamos a ver, este concepto ha cambiado, porque bueno, esto hubo muchas denuncias, ¿verdad? Y entonces, en el año 2018 se cambian los objetivos de la inspección y esa deuda media, que antes la conocía el inspector, porque era lo primero que sabía, incluso los asesores fiscales también la conocían, porque había hojas de cálculo que funcionaban, que las conocían también los asesores. En el año 2018 eso cambia y ya la deuda media no la conoce ni el inspector y mucho menos el asesor, solamente la conoce el departamento de inspección, pero la deuda media existe. Pero entonces nosotros los contribuyentes medios ya nacemos ante la agencia tributaria con una deuda media asignada. Eso genera un poquito de indefensión. No, el contribuyente que es inspeccionado se le asigna una deuda media, con lo cual se presume que es culpable. Oiga, usted debe esto. Sí, usted... No, le dicen al inspector, este señor tendría que deber esto. Nosotros al inspector se le dice, si usted quiere cobrar productividad, usted tiene que hacer esta deuda media a este contribuyente. Ahora, ¿cómo se la haga usted? Eso ya es cosa suya. Y si el inspector no llega a demostrar esa deuda media, ¿no cobra pluses de productividad? Pues los pluses de productividad pues se reducen mucho. El inspector que no hace deuda pues no cobra plus de productividad. Caramba, la clave va a estar en los pluses de productividad, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, estamos hablando de cantidades que oscilan mínimo entre 20.000 y 40.000 euros. O sea, al año. Son cantidades muy importantes y el problema que tiene el asignar esa deuda media es que el inspector pues no es imparcial, porque va a tender siempre a conseguir esa deuda media para ser bien valorado y mejor retribuido. Pero desde el punto de vista del contribuyente se presume, la agencia tributaria presume que ese contribuyente es un defraudador, se presume su culpabilidad, con lo cual a priori, antes de empezar a hablar, ya se presume su culpabilidad, ¿no? Entonces esos pluses, digamos que son un poquito diabólicos, ¿no? Son totalmente diabólicos, claro. Desde el año 2008 al 2018 hay muchos expedientes por delito que si el juez de instrucción hubiera sabido que el inspector estaba muy motivado para hacer esos expedientes, probablemente se hubieran reconvertido en puras infracciones administrativas. Caramba. Sin embargo, más de la mitad de las actas de inspección que llegan a los tribunales son tumbadas, sí, es decir, sí, las gana el contribuyente. Sí. Digamos que una vez que se firman las actas en disconformidad, digamos que hay dos fases. Una, la fase económico-administrativa, que a pesar de ser unos tribunales que están formados por inspectores de Hacienda,
ahí ya caen muchas actas de disconformidad. Y luego ya en la jurisdicción contencioso-administrativa también caen bastantes actas de disconformidad. En cualquier caso, la mitad del trabajo de la inspección en lo relativo a actas de disconformidad no vale para nada. Porque al final lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido es meter al contribuyente en toda una serie de pleitos con gastos de abogados, emplear nosotros nuestros propios recursos para nada. Pero es que la cosa es todavía más grave, es que las actas de conformidad no se cobran. O sea, el inspector hace una deuda, pero que luego la agencia tributaria tiene unas dificultades enormes para cobrarla. De hecho, actualmente la agencia tributaria tiene pendientes de cobro 50.000 millones de euros. Es decir, una cosa es liquidar y otra cosa es cobrar. Pero en esas actas de inspección que fracasan luego en el Tribunal Económico Administrativo o en la jurisdicción contencioso administrativo, las cobra de todas maneras, el inspector sus pluses de productividad. Sí, o sea, da igual que después sea un fracaso su inspección. Sí, porque ese plus se cobra en el momento que firmas el acta. Luego ya lo que pase, eso ya... O sea, que puedes hacer un churro de inspección, que tú cobras tu productividad. Totalmente. Hombre, eso en la empresa privada no carburaría así. No, eso en la empresa privada no funciona así, pero aquí, digamos que... Claro, hay tanto dinero por medio, porque claro, para un inspector 30.000 euros al año es muchísimo dinero. Para un inspector y para un periodista, no te quiero ni contar. Sí, ya, pero quiero decir, para todo el mundo, excepto para esa población que es súper rica, ¿verdad? Para la inmensa mayoría de la gente 30.000 euros es mucho dinero. Y si el inspector jefe te dice, oye, estas actas, hazlas así, pues claro, pues muchas veces te lo pienses, ¿no? Es que si no las hago así me quita la productividad. Claro. Decía al principio que lo que persigue la agencia tributaria son los errores del contribuyente. ¿Lo del rey emérito es un error? Bueno, yo creo que el rey emérito ha cometido errores. No ha defraudado, sino se ha equivocado. Yo creo que ha defraudado, sí. Yo creo que ha defraudado. ¿A otro ciudadano lo habría perseguido de oficio la agencia tributaria? Bueno, la agencia tributaria es que realmente a los políticos no los inspecciona. Yo nunca he visto que hayan inspeccionado a un político. Desgraciadamente no los inspecciona, porque si hubieran inspeccionado a Rato o a Pujol, pues lógicamente le hubieran visto un poco las orejas al lobo y no estarían probablemente en los problemas que tienen actualmente, ¿eh? Pero digamos que hay determinados contribuyentes en la agencia tributaria, por ejemplo, los políticos, y de donde yo vengo, en el País Vasco, que como saben ustedes, pues hay 3 haciendas forales. Ahí las haciendas forales protegen totalmente a esas élites extractivas, ¿eh? Digamos que son contribuyentes que aportan muy poco a la sociedad, pero que extraen muchísima riqueza de ella. El objetivo está, por lo tanto, en el contribuyente medio, y los autónomos dicen ser los más afectados. El fraude fiscal y elusión fiscal está en la capacidad del defraudador o del evasor para evadir los impuestos según su capacidad económica. Hombre, por supuesto, una persona de a pie de calle es muy difícil porque tiene las cosas muy limitadas. O sea, un simple trabajador que tiene un salario es imposible. Bueno, tiene muy complicado defraudar o eludir sus impuestos. Sin embargo, una persona que tenga o las grandes compañías, las grandes corporaciones, evidentemente, pues muchísimo más fácil. No es lo mismo fraude fiscal que elusión fiscal, ¿de acuerdo? Son cosas, y elusión fiscal son cosas. Elusión es eludir. Efectivamente, y evasión es evadir tus impuestos. Y el fraude es delito. Efectivamente. Bueno, pero para que sea delito te tienen que pillar y además demostrar que hay dolo. Sí, y superar una cuantía, 120.000 euros, 120.000 euros por ejercicio e impuestos, y la parte complicada, que es demostrar que hay dolo, que no ha habido simplemente un mero error. Existe la impresión generalizada de que las grandes fortunas, los futbolistas, los artistas o las grandes empresas eluden por norma. ¿Es esto así? Y si es así, ¿es porque creen que es injusto que paguen tantos impuestos? Bueno, de forma permanente no. O sea, hay artistas o deportistas como Rafael Nadal que cumplen con sus impuestos, sus obligaciones tributarias y pagan. Ahora, las grandes compañías
pues hay que ver si esas prácticas que están haciendo es legal o es ilegal, o sea, si el sistema lo permite. Las grandes fortunas pues meten su dinero pues e inviertan a través de SICAF o de SOCIMI, oye, porque eso es porque el sistema se lo permite y no es ilegal, no han cometido ninguna ilegalidad. Pero sí es cierto que después hay otras compañías que tienen políticas fiscales agresivas. Puede ser, o intuyo, que lo que intentan estas compañías o lo que sienten es que luego los impuestos que pagan no retornan a la sociedad. ¿No? ¿A su sociedad o a la sociedad? A la sociedad en general, o lo que las grandes fortunas artistas pagan, pues no les está llegando. Pero entonces, insisto, creo que lo que no están de acuerdo no es con los ingresos públicos, a sus impuestos. Lo que no están de acuerdo es con los gastos públicos, hacia dónde se destina luego su dinero. ¿Se toma la justicia por su mano? Claro, parece ser, se toma la justicia por su mano, por así decirlo, o sea, pues elude impuestos, crea estructuras societarias, hacen ingeniería fiscal. Háblame de la ingeniería fiscal. ¿La ingeniería fiscal está muy extendida o los instrumentos que pone la agencia tributaria para perseguirla están funcionando? Antes existía más. Ahora, actualmente la verdad que la administración tributaria pues, tiene muchos mecanismos para detectar. ¿Cuál es el problema de la ingeniería o que tiene la agencia tributaria? Los paraísos fiscales. O sea, que no hay colaboración internacional para detectarlos. No hay colaboración internacional. O sea, digamos que la ingeniería fiscal es montar un entramado de empresas generalmente fuera de España para ir moviendo el dinero y eludir los impuestos españoles. Pero tienes que contar con un paraíso fiscal. Tienes que contar, y sobre todo se suele contar con muchos paraísos fiscales y con testaferros. La figura del testaferro es fundamental en el tema de la ingeniería fiscal. Imaginemos un caso muy concreto. Tú mismo podrías constituir una sociedad que está en las Bahamas, que es un paraíso fiscal. Esa sociedad es 100% dueña de otra sociedad que está en otro paraíso fiscal, como puede ser la isla de Man. Y la isla de Man es 100% dueña de otra sociedad que está en otro paraíso fiscal. Y esa es dueña 100% de una sociedad canaria que está en Gran Canaria, que tiene un complejo inmobiliario. Y esa sociedad pues tiene una serie de ingresos, de arrendamiento, incluso de ventas, etc. Llegar a ti, que al final eres tú dueño, lo que se llama titular real de todo ese entramado, es bastante complicado. Y mete tú el caso del famoso señor Correa, que eran 72 sociedades opacas. Al final la administración tributaria es igual, pero si te he contado un caso de 4 y es muy difícil llegar a ti y meterte con 72, pues al final llegaron. Estas personas necesitan un asesoramiento muy potente. Grandes despachos de abogados o de asesores fiscales que les ayuden a hacer toda esa ilusión. Estos despachos y estos asesores nunca pagan las consecuencias de ayudar a estas personas a eludir impuestos. Lamentable, antiguamente no, ahora sí. De hecho, la nueva directiva, la DAC 6 famosa, nos obliga a los asesores fiscales, saltándonos el secreto profesional, a denunciar las políticas fiscales agresivas de nuestros clientes. Oye, eso sí es novedoso. Y es un poco arriesgado, ¿no? Un poco arriesgado porque ¿dónde está el secreto profesional? La confianza que tiene. Puede estar vulnerando algunos derechos, por ejemplo, el de la defensa. Por ejemplo.